Hola, hola, ya estamos de regreso en los Posca, Mi Identidad, en esta quinta temporada, eh, con ustedes a través de todas las plataformas digitales donde nos escuchan, así que estamos contentas, bendecidas de poder compartir. Sabemos que nos llegan bastante mensajes, estamos intentando contestarlos, amén. Eh, Sobre todo en mis WhatsApp, estamos tratando de contestar todos los mensajes que nos llegan y muy contenta y agradecida que el Señor nos bendiga de esa manera. Sé que a través de estas plataformas hay 23 países que nos escuchan en diferentes lugares, diferentes continentes, donde se sienten bendecidos por estos podcasts, por estos audios que son sencillos, simples, pero como siempre digo, directo a tu corazón. Y cada martes y jueves estamos a partir de las 8 de la mañana hora chilena y 8 de la mañana hora Miami. Y el día jueves está Belén con ustedes, así que bendecimos la vida de Belén, la saludamos también, que, que está siendo usada, ¿cierto?, a través de estas plataformas para poder expandir su palabra y también a través de la página web que ya hemos recuperado, así que poco a poco vamos a remontar lo que ya Belén estaba trabajando en la página, que eran las reflexiones de cada semana. Amén. Y bueno, y este episodio número 30, este es el episodio ya número 30 de esta quinta temporada, año 2024, quiero colocarle como título, y yo creo que va a ser una serie de 4 clases, una cosa así, de 4 clases. Eh, un título bastante entretenido. Estaba con uno de mis hijos espirituales, a quien amo demasiado, se llama Felipe, y compartiendo esas conversaciones, ustedes saben, de familia, y me compartió un episodio de un estudio bastante interesante que cuando fui leyendo, y es tan profundo este estudio, pero cuando fui leyendo era como leer parte de mi historia, ¿verdad? Eh, y me decía a mí misma, pero esto yo ya lo he vivido, yo sé cómo va esto. Y, y la verdad que nos reíamos muchísimo porque después se lo compartí a mi hijo, a mi otro Felipe, y, y ellos creían que lo había escrito yo, pero no lo escribió la mamá, sino más bien fue un estudio que sacamos de, de, de otra iglesia y que nos pareció bastante edificante. Amén. Y como yo no soy tan eh, eh, teóloga como algunos, yo lo quise acomodar un poco a lo que Dios me hacía sentir cuando estuve leyendo. Y por eso traigo este título que yo sé que muchos se van a reír y que muchos quizás van a estar pensando el por qué he decidido sacar un extracto de este título y solo de este título poder hablar sobre lo demás, ¿cierto? Y este episodio número 30, aquí les va el título, La vida comienza a los 40. Amén. Mire, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, ya tiene, ¿cierto?, las 4 décadas o ya ha pasado las 4 décadas? Bueno, yo busqué esta frase porque a mí me gustó mucho cuando estaba leyendo este extracto y esta es una frase que se popularizó mucho en los años 1932 a través de un psicólogo y escribió este libro, es un libro de autoayuda que tiene como título La vida comienza a los 40. Y la verdad que cuando yo puse atención a lo que estaba leyendo, muchos de nosotros hemos como frenado quizá en un transcurso del camino y hemos mirado hacia atrás para poder darnos cuenta, ¿verdad? Qué es lo que hemos estado viviendo, qué es lo que hemos estado pasando, hasta dónde hemos llegado. Muchos de nosotros quizá hemos reflexionado y hemos evaluado, ¿cierto?, todos los sucesos de nuestras vidas hacia atrás y quizá meditado en cada época, en cada área de nuestras vidas, quizás con sueños, con metas y con tantas cosas que nos puedan pasar. Pero, pero una de las cosas que Dios traía a mi corazón era que en ese mismo escrito que me enviaron, que compartieron conmigo, tenía una frase que a mí me encantó y que esta va a ser la primera parte de La vida comienza a los 40, que tiene que ver que toda prueba se basa en la resistencia. Y si tú estás, quizás, yo lo estoy hablando
a aquellos que están ya en las 4 décadas, ¿no? Que estás pensando que ya has vivido bastante, que has pasado quizá, otros la llaman la crisis mediana, ¿verdad? De los 40, donde hacemos como un balance del transcurso de nuestras vidas, ¿verdad? Y la Biblia también habla, ojo, el significado de los 40 años como cuando, ¿verdad? Hablamos y pensamos sobre los 40 días, 40 noches donde Jesús oró, por ejemplo, donde Jesús eh, ayunó, así como también cuando los israelitas, ¿cierto?, tomaron 40 años, y que el número 40 es bastante importante en las escrituras, ¿cierto?, para tomar la tierra prometida y así. Y cuando Jesús también estuvo estos 40 días, ¿cierto?, en el desierto antes de ser crucificado. Entonces, quizás podríamos decir que el número 40 es quizás la mitad del camino, digamos de esa manera, y justamente el domingo el pastor de aquí, de Casa Refugio, estaba hablando de cuando estábamos en el llamado, ¿cierto? En la mitad del camino o en el medio del llamado. Entonces, todas estas revelaciones, quise hacer este episodio, la vida después de los 40, porque creo que es importante y que mucha gente está preguntándose, está autoevaluándose y reflexionando de hasta dónde ha llegado y cómo ha llegado. Pero yo te quiero sugerir, ¿verdad? Instruir en este camino cristiano. ¿Cómo llegamos, ¿cierto? En este camino, a estas 4 décadas, cómo resistimos, y en este caso quiero hablar de la resistencia, ¿verdad? Del Hijo de Dios, de la resistencia de la hija de Dios, de la resistencia que tienen que tener los líderes eclesiásticos, los que tienen que tener los pastores, ¿verdad? Todos aquellos que tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas noticias, cómo vivimos esta resistencia. Y vamos a ir inmediatamente, recuerden, como siempre lo digo, a su palabra, porque todo lo que hablamos tiene que estar sujeto, ¿cierto? Sometido a su palabra. Hay 2 versículos que hablan de esta resistencia. Santiago, capítulo 3, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios y resistí al diablo y huirá de vosotros. Amén. Más adelante, el mismo libro de Santiago, en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Pero antes de llegar a esta recompensa, porque esa es una tremenda promesa de parte del cielo hacia nosotros. Amén. El Señor le está hablando aquí a través del libro de Santiago, ¿cierto? Que debemos someternos a Dios. Cuando hablamos de someternos a Dios, hablamos de sus principios, hablamos de el consejo a través de su palabra, las directrices, las instrucciones a través de su palabra, ¿verdad? Y tenemos que resistir, tenemos que mantenernos para que eso que trae el enemigo, porque recuerda que cuando habla de resistir al diablo, quiere decir que del resistir el mal, de aquello que nos corrompe. Recuerde que desde Génesis inicia el camino del bien, inicia el camino del mal, y desde allí nosotros tenemos que luchar, ¿cierto?, para mantenernos bajo los principios, los valores que Dios quiere de nosotros, que Dios hace, ¿cierto?, con nosotros como hijos de Él. Entonces, si vamos, por ejemplo, a cualquier diccionario, ¿verdad? Habla de que la resistencia es la fuerza que se opone a una acción de otra fuerza, o digamos a una acción contraria. Y en la Biblia, ¿verdad? Dice que la resistencia es algo que implica, ¿cierto?, oponerse a los deseos que doblegan nuestra voluntad, es decir, que esos deseos que sabemos que van en contra de la moral, en contra de las leyes, sobre todo en contra de la palabra de Dios. Y esto es toda nuestra vida cristiana, iglesia. Si yo quisiera escribir sobre resistencia, yo creo que describiría que en el caminar cristiano eh, es todo lo que nosotros debemos aprender, que resistir es someter nuestra voluntad a esas leyes que el Señor estableció,
a sus principios de amor que estableció a través de su palabra. Amén. Finalmente siempre estamos luchando contra nuestra carne, contra nuestras emociones, contra nuestra personalidad, porque no tenemos quizá esa madurez de dominio propio y, y nos cuesta, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, nos enseña a través de su palabra que debemos resistir y yo entiendo y por eso le había puesto a este episodio con esta frase, la vida comienza a los 40, porque creo que en las 4 décadas uno comienza a tener una madurez diferente, empieza a ver la vida distinta, empieza a ver la vida de otra perspectiva y cuando miramos hacia atrás, no miramos con dolor, no miramos con tristeza, miramos como un aprendizaje, miramos la experiencia de aquellos que hemos crecido en el Señor, de aquellos que hemos madurado en el Señor, aquellos que hemos subido de niveles espirituales, porque este es el Evangelio, es un camino, ¿verdad? Y en medio del camino, para poder tener esta corona de vida, ¿verdad? Esto que Dios ha prometido sobre aquellos que le amamos, tenemos que resistir. Y sabemos que el camino será angosto hasta que Él venga por nosotros, hasta que Él reine, ¿cierto? Aquí con su iglesia. Y eso es lo que debemos aprender, iglesia, que toda prueba que tú puedas estar pasando, porque esto me hacía sentir el Señor, toda prueba que tú puedas estar pasando, ya sea enfermedad, problemas, dificultad, quizá el escenario de la soledad, que estos días conversaba mucho sobre eso, el escenario de la depresión, de las crisis de pánico, el escenario quizá de la murmuración. Mira, hay una cosa tan impactante que cuando yo leía esto y reflexionaba en la murmuración, ¿sabes? Somos tan fácil de boca para hablar cosas que murmuran a otros, que descalifican a otros, ¿verdad? Que crean conflicto y nos damos cuenta también a veces cómo podemos dañar esos corazones. Y yo creo que cuando resistimos y en el caso en particular, cuando resistimos, ¿verdad? A la murmuración, cuando resistimos a la difamación, cuando resistimos a los falsos testimonios que te puedan levantar, porque llega una etapa, y yo por eso me río mucho de este título, porque que ya a mis 41 años, ¿verdad? Yo no aclaro nada. Y una cosa que quizá debo mejorar, pero cuando empiezan los rumores, cuando empiezan los falsos testimonios, porque las historias mal contadas siempre se cuentan a la conveniencia de la persona que está hablando, ¿verdad? Pero, pero las historias más contadas siempre provocan algo y, y- y levantan falsos testimonios, levantan falsos rumores. Y una de las cosas que yo creo que a mis 41 años hoy no le doy importancia es a eso. De hecho, tiendo a quedarme en silencio y a orar y ayunar por aquella situación, porque en un tiempo fui tan difamada, ¿cierto? Y ustedes saben por el testimonio, por todo lo que conlleva mi transformación siendo del mundo del LGTBI al mundo eclesiástico, entonces fui tan difamada que es una de las cosas que quizá hoy en día no le presto importancia, iglesia, pero para todo eso que uno vive, para esas pruebas de difamación, murmuración, quizá malos comentarios, falsos testimonios, enfermedad, problemas quizá, problemas de salud, problemas de escasez, problemas, tanta dificultad, de tantos escenarios que se levantan contra los hijos de Dios. ¿Sabes qué pasó en mi vida? ¿Sabes lo que pude mantenerme firme? Es que sabía y sé, porque he creído en este Dios maravilloso, que lo único que te mantiene es saber que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Y sabes, una de las cosas que aprendí ahora a mis 41 años, ¿verdad? Por eso me reía mucho cuando leí este tracto, este libro, es que la resistencia, iglesia, no se tiene de un día para otro. Para poder resistir hay un entrenamiento, hay una preparación y por eso tiene que haber una madurez, una madurez. El tiempo en las personas, la edad de las personas
es sabiduría, la edad de las personas es experiencia y de esa forma nosotros formamos carácter, formamos, ¿cierto?, emociones, ¿cierto? Y podemos ir a nuestro propósito entendiendo que si no nos sometemos a Dios, que si no obedecemos sus palabras, ¿verdad? En el día malo, en el día oscuro, cuando venga la tentación, dice que tenemos que resistir porque al resistir estamos creyendo que Él está con nosotros, que Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Al resistir creemos que Él es el que nos guía y Él nos va a sacar. Y sabemos que además, aparte de poder vencer quizás esa tentación, como dice en el libro de Santiago, o podemos resistir esa prueba que estamos viviendo en nuestra vida, aquel que resiste, aquel que puede tener éxito en ese episodio de su vida, hay promesa. Y esa promesa es que vamos a recibir la corona de la vida porque Dios ha prometido eso para aquellos le amamos. Y mire, cuando yo leí esto, toda prueba se basa en la resistencia y que es un principio bíblico, ¿verdad? Recordé estos últimos 8 años de mi vida donde ¿cierto? Me he puesto firme en oponerme y poder resistir a todas esas cosas que debemos enfrentar y que debemos vivir cuando nos convertimos a Cristo. Amén. Porque tenemos que entender que nuestra voluntad, nuestros deseos carnales, nuestros quizás pensamientos carnales, ¿cierto? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tiene que someterse a la voluntad de Dios que siempre será perfecta. Si tú hoy estás pasando quizá un problema, una dificultad, quizá estás pasando todas estas pruebas que a veces te hacen desanimarte, que te hacen decaer, yo te vengo a decir en esta mañana que tienes que activar esa fe, tienes que activar esa fe que está dentro de nosotros porque hemos creído en el amor eterno de Dios, sabemos que Él está con nosotros, su palabra está llena de promesa y que puedas resistir y anteponerte a esta fuerza del mal, esta fuerza del enemigo, ¿cierto? Que gira en torno a nosotros. Iglesia, a veces nosotros no miramos las cosas como deben ser, no miramos que no luchamos contra carne, sino contra potestades, contra principados. Y en esta oportunidad te invito a ser valiente, te invito a estar, cierto, firme contra el adversario, a mantenerse en tu terreno espiritual, a no ser movido, iglesia, de lo que Dios te ha entregado, a no ser movido de la roca que es Cristo Jesús. Y otro día escuchaba a una pastora y se lo comentaba a una amiga, donde decía que ya estaba el zapato, ¿verdad?, de la mujer, digamos un zapato, un tacón, con cierto, con taco, le dicen en Chile, con altura, se resfala cuando suda, pero se puede resfalar dentro del calzado, ¿verdad?, dentro del zapato, pero no se sale del calzado. Sin embargo, me daba mucho gusto ese ejemplo que escuchaba en una pastora en las redes, que se podía resfalar dentro del calzado, podía estar quizás cansado, sudado, pero sin embargo no se salía del calzado. Y esa es la invitación. No debemos salirnos de la roca que es Cristo Jesús. Amén. Por eso Santiago 4, ¿cierto? 7 nos viene a decir, someteo pues a Dios, porque cuando nos sometemos a Él, cuando entendemos que Él tiene el señorío, ¿verdad? Podemos resistir todo lo que venga. Amén. Todo lo que venga. La palabra de Dios nos aconseja, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios tiene promesa, la palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos hace sentir gozoso, la palabra de Dios nos dice que tendremos promesa, que hay una recompensa garantizada al final del camino. Y si tú te sientes que estás en la mitad del camino, como aquellos que se sienten que a los 40 empiezan a vivir esta crisis, que empiezan como a reenfocarse, que empiezan a mirar hacia atrás amargamente porque no han podido lograr quizás sus objetivos, sus metas, yo te vengo a decir que si estás a la mitad del camino, que quizás estás a la mitad de tu llamado, porque yo te lo voy a hablar en formas espirituales, y quizás te has sentido desanimado, te has sentido que el enemigo te ha atacado, que no te ha dejado respirar, que no has podido salir
y soltar quizá aquellos que necesitas soltar, que quizá te falta la fe y estás como sin ánimo, estás como mirando qué hiciste, qué no hiciste. Yo te vengo a invitar a que mires adelante. Pablo lo dijo, prosigo hacia la meta y no quiere decir que lo haya alcanzado todo, pero no miro hacia atrás, sino miro hacia adelante. Pero también el Señor le dijo los libros de los Hechos a Pablo, donde le dice, a la noche siguiente, libro de los Hechos, capítulo 23, 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, pero aún es necesario que testifique también en Roma. Y yo cuando escuché este versículo el domingo, yo decía, wow, gracias Señor, porque una de las promesas es llegar a Italia, es llegar, ¿cierto?, a ese lugar para testificar que es posible cambiar las conductas, que es posible ser transformada, ser transformado con la presencia de Dios. Entonces, si estás en la mitad del camino, estás en la mitad del llamado, en la mitad del trayecto y te desanimaste, te agobiaste por toda esta presión, estos ataques que han venido del enemigo, ten ánimo, porque Pablo aún sabía que lo iban a perseguir, que lo estaban, cierto, esperando para cosas que podían lastimar su vida, ¿verdad? Aún así el Señor le estaba diciendo, has testificado de mí en Jerusalén, en tal lugar, pero aún falta para seguir testificando. Entonces, aún en medio, recuerde cuando Pablo pasó también por la ciudad de Lastra, también fue apiedrado, murmurado, señalado y fue sacado de la ciudad y menos de 24 horas se volvió a incorporar en la ciudad, aún siendo golpeado, aún siendo lastimado, se volvió a incorporar para seguir anunciando las buenas noticias. Pero el Señor nos dice en su palabra, iglesia, que debemos tener ánimo, que debemos tener esta endereza, esta fe de creerle a Él, porque eso es el Evangelio, poder creer que Él está con nosotros, que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de su Santo Espíritu. Amén. Y mire, mismo Jesús en vivo y en directo, cuando Jesús estaba sobre el mar, estaba, ¿cierto?, con su discípulo y Pablo vino, o sea, Pedro vino, ¿cierto?, a caminar sobre la barca, pero vino quizás los vientos, vino esa confusión, ese miedo, y sin embargo, dice que esto está en Mateo, estoy tan como rápida hoy, ¿no? Que me olvido dar la cita bíblica, Mateo 14, versículo 27, y que yo lo encuentro tan lindo cuando cuando el Señor nos habla a través de cosas tan simples como una frase. Entonces, mira, cuando estaba Jesús ahí en su barca con los discípulos y él estaba sobre el agua y llama a Pedro, ¿verdad? Le dice Pedro, enseguida Jesús le habló, dijo diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando lo estaba invitando a salir de la barca, a salir de la comodidad, a caminar sobre las aguas. Pedro tuvo miedo, como muchos de nosotros. Pero Pedro tuvo fe de sacar quizá ese primer pie, ese segundo pie fuera de la barca para ponerse sobre el mar. Pero sus miedos, quizás esa turbulencia que sintió, esos vientos, porque la tormenta, cierto, bíblicamente dice que se frenó cuando ellos volvieron a la barca. Y tuvo miedo y su fe se perdió en esa circunstancia. Sin embargo, Jesús le animaba, tened ánimo, que soy yo estoy contigo, no temáis. Y una de las cosas que a nosotros, a todas las personas que puedan tener un llamado de parte de Dios, nos frenan y a veces nos desenfocan y nos dejamos a mitad de camino un poco estancados, es que el miedo nos paraliza. Y es que nos desanimamos y tenemos esta escasa fe, que es al revés, iglesia. Es donde más debemos tener fe, porque no caminamos por vista, no caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que creemos, iglesia. Y nosotros creemos en un Cristo que un día resucitó después de aquella cruz que fue crucificado, donde esa sangre preciosa, ¿cierto?, fue el precio que pagó
por nuestros pecados para remidirnos y darnos una oportunidad hacia el Padre. Entonces, cuando yo leía esto, la vida comienza a los 40, donde estamos quizá a la mitad del camino, estamos a la mitad del proceso, quizá estamos a la mitad de la vida cristiana, y podía leer esta frase: toda prueba se basa en la resistencia. Y yo pensaba una cantidad de circunstancias, una cantidad de procesos, una cantidad de experiencia que he vivido en los últimos 8 años, donde he tenido que resistir constantemente, porque le he creído al Dios que nos llamó, al Dios que transformó mi vida, al Dios que me levantó, al Dios que nos restauró, al Dios que nos limpió con su sangre preciosa. Esto es un principio de reino, iglesia. Poder tener esa fuerza, esa valentía de resistir nos llevará directo al propósito. Amén. Y para poder tener esa madurez, para poder tener esa experiencia, es porque el tiempo se encarga, iglesia, en formar el carácter, en poder tener madurez, en poder tener un nuevo nivel de fe, en poder prepararnos para esta vida cristiana. Amén. Y también entendiendo que en el camino del Señor tenemos que pagar ese precio, y el precio es amarlo a Él constantemente, someternos a Él a través de su palabra y poder soltar todas las cosas, ¿cierto?, que nos ofrece este mundo, esta tierra, que son cosas pasajeras, pero recuerda que Él nos llevará a algo eterno. Amén. A esa corona de vida que es eterna. Amén. Mira, para cualquier maestro, para cualquier persona que esté a cargo de algo, que esté ocupando un título, una responsabilidad, tú sabes que un profesional, ¿cómo se forma? Con el tiempo, con preparación para poder ir, ¿cierto? Tienen que estudiar, tienen que pasar tiempo entrenando. En caso si fuera alguien del ejército, ¿verdad? Entrenamiento, disciplina, ¿verdad? Se someten a una autoridad para poder ser guiado en esa preparación. Y es así como nosotros debemos entender que no todo se nos regala, sino más bien que para ciertos puntos de nuestra vida cristiana, para ciertos niveles de nuestra vida cristiana, tenemos que pagar un precio. Y el precio es, y mucha gente no le gusta esta frase, el precio es someterse a su palabra. Poder someternos con nuestra voluntad a la voluntad del cielo. Amén. Y el tiempo nos dará el carácter, el tiempo nos dará la experiencia, el tiempo nos dará, ¿cierto?, madurar, entenderemos muchas otras cosas, sabremos que el resultado de someternos al Señor será beneficencia para nosotros, será bendición para nosotros, y que si tú ahora piensas que estás en medio del camino, que estás estancado, que no te quedan fuerza, que te desanimaste, que quizás no puedes ir avanzando como tú quisieras avanzar, yo te invito a leer esta palabra donde el Señor le dice a Pedro: tené ánimo y no temáis, porque Él está con nosotros. Cuando le dice a Pablo, ¿verdad? Ten ánimo. Mira, se lo dijo aún más específico. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Ahí en Hechos 23, versículo 11. Ten ánimo Pablo, ten ánimo Pedro, ten ánimo Belén, ten ánimo Felipe, ten ánimo Nancy, ten ánimo Solange, porque Él está con nosotros. Amén. Entonces debemos resistir, iglesia, al día malo, a la prueba, a la dificultad, al escenario de la circunstancia que podamos estar viviendo, porque Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya yo sé que se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó y llegué a la mitad. No va a faltar tiempo. Pero vamos a seguir hablando de esto. Hoy fue: toda prueba se basa en resistir. Toda prueba se basa en la resistencia, a través de esta serie que vamos a llamar La vida comienza a los 40. Amén. Porque quiero hablarle a esa gente que está quizá más crecida en el Señor, más madura en el Señor, y que entiende que
todo proceso, toda preparación te va a llevar a una meta y esa meta es la eternidad. Amén. Así que aquellos que están desanimados, aquellos que han perdido fuerza en el camino, ten ánimo porque el Señor, el gran yo soy, está en medio de nosotros y nos dejó al Consolador que es el Espíritu Santo. Así que bendecimos este episodio número 30 de esta temporada ya 5 y con esta serie que es La vida comienza a los 40. Vamos a hablar más sobre esto. Así que queremos bendecir donde quiera que te encuentres, de día, de noche, en todos los países que nos hablan, que nos llaman, que vamos a estar respondiendo prontamente los mensajes. Quiero que cierres tus ojos y vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por esta forma simple y sencilla que tienes de enseñarnos, de levantarnos, de animarnos, Señor, que tú siempre estás con nosotros, Señor, que tu palabra está llena de promesa, que tu palabra es la mejor instrucción que tú y yo podamos tener aquí en la tierra. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque no hay nada más lindo, más hermoso que entregar la vida a Cristo y ver cuando los años pasan y cuando el tiempo nos hace grande, que saber que estos últimos años han sido de servirte, de adorarte, de agradecerte, Señor, y de anunciar, Señor, tu palabra para tantas y tantos, Señor, que necesitan saber que en ti hay esperanza. Señor, este mundo está al revés, este mundo está diferente, pero sin embargo hay muchos corazones que necesitan creer y tener fe que hay un Salvador, que hay esperanza en Cristo Jesús. Y ahí estamos, Señor, aquellos que estamos sirviendo al reino de los cielos aquí en la tierra, que esta generación, que es una generación que abandona, que no aguanta proceso, una generación que no ora, que no ayuna, una generación que le cuesta conectarse contigo, que pueda entender que hay esperanza, que en ti hay esperanza, que en ti hay gozo, que en ti hay felicidad, que en ti hay alegría, Señor, que en ti hay éxito, que en ti podemos llegar a la meta, que en ti hay sueños, Padre, y posteriormente estaremos hablando de esos sueños, Padre, que en ti, solo en ti, como dice tu palabra, que debemos buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia y todo lo demás será añadido. En ti, Señor, tenemos recompensa garantizada. Bendice a todos aquellos que nos escuchan cada día martes, cada día jueves, Señor, por las mañanas, por la noche, donde quiera que ellos se encuentren. Bendice, Señor, esas vidas, esas almas, tantos ministros, tantos amigos que nos hablan a través de la distancia. Señor, yo les bendigo para que en esta mañana ellos puedan cobrar ánimo y seguir fortaleciéndose en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, se nos fue el tiempo volando. Recuerden que estos audios solo pueden durar 30 minutos, pero sé que ha sido de bendición de una forma simple y sencilla, pero directa a tu corazón. Nos escuchamos el jueves a partir de las 8 de la mañana con Belén. Bye bye. Chao, chao.